¿Quién sabe qué se decía? ¿No? Yo estaba muy atento, pero no entendí. ¿Eh? Muy bien, vamos a la palabra. Recuerde que estamos estudiando el libro de Samuel. Primera de Samuel. Recuerde que mañana tenemos Ruta 832, lo que antes llamábamos Celebremos la Recuperación. No deje de venir. La verdad es que va a estar mañana muy bueno. No se lo pierda. Sí, va a estar muy, muy bueno. Tenemos gente participando, entonces no se lo pierda porque mañana va a estar padrísimo. Invite gente, si usted no tiene la oportunidad de venir o no ha podido venir, etc., invite gente, de verdad que le va a ayudar muchísimo. Aunque ya iniciamos, vamos apenas en los primeros temas, no se pierde de nada porque usted puede entrar, vamos a terminar el ciclo y luego volvemos a reiniciar, o sea, me refiero a que no es que usted tenga que entrar desde el principio estrictamente y no, sino que si usted llega en una fecha fuera del inicio, pues damos la vuelta completa. De hecho, déjeme le platico que de alguna manera así lo tomó Paola. Paola, se me fue el apellido, que nos ayuda los martes en el Ministerio de Mujeres. Ella llegó, no recuerdo en qué tema, terminó y llegó en los últimos temas, terminó y luego cuando reiniciamos el siguiente proceso, continuó y terminó otra vez todo. Entonces, por eso le digo, no es así como que tenga que esperarse, no, me voy a esperar hasta que vuelvan a empezar. No, venga, e invite gente, de verdad, invite, porque sí es bueno que alcancemos a más personas. Y luego el viernes sí tenemos varones, para los que preguntan, sí tenemos varones, sí hay hombres de reino, 7:30. No se lo pierda, también se pone muy padre. 7:30, el domingo a las 11 de la mañana tenemos servicio, no se lo pierda. Vamos a seguir hablando acerca de los ángeles y vamos a ver unos temas muy interesantes que usted debe de conocer. Al cabo que el partido de México es hasta las 6 de la tarde. Es hasta las 6 de la tarde, o sea, puede usted cumplir con el Señor perfectamente, llega a su casa, o bueno, antes de llegar a su casa, compra carbón, chuletas y lo invita al pastor. A las 6 alcanzamos a ver el juego, ¿sí? Entonces, no se lo pierda, venga a las 11 aquí al servicio y ya, está libre para... Porque mire, si no viene al servicio a las 11, no vamos a poder orar por el equipo. Entonces mejor venga, oramos. Mire, los que le van al Cruz Azul entienden esa parte, porque siempre que va a jugar el Cruz Azul es cuando vienen los Cruz Azulinos a orar. A veces no funciona, puro segundo lugar, pero vienen a orar. Entonces no se lo pierda. Y bueno, le damos la vuelta a la semana, martes 6 de la tarde mujeres y miércoles nuevamente 7 de la tarde. Y ahora sí, vamos a la palabra. Los capítulos que hoy vamos a ver son capítulos que no están muy extensos, así que se va a ir temprano a comer, a cenar molletes. No se estrese, no se preocupe. Y, ay caray, de repente me oí muy fuerte. Y está un poquito menos, Paul, un poquito menos. Sí, probando, 1, 2, 3, 1, 2, 3, probando. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Hay más o menos. Nos quedamos la semana pasada cómo se estaban despidiendo Jonatán y David. La semana pasada veíamos cómo de plano y así abiertamente Saúl declara que quiere a David muerto y empieza una persecución muy seria de parte de Saúl para con David. Empieza una persecución que obviamente David, para poder
preservar su vida, pues tiene que salir del palacio, tiene que salir del reino y pues empieza una etapa de David que usted históricamente, teológicamente, usted conoce esa etapa como cuando Saúl estuvo huyendo, escondiéndose. Una etapa de fugitivo, así le podemos decir. Así que hoy vamos a hablar de David como fugitivo. Ya le decía en el capítulo 19, vemos cómo Jonatán y David se abrazan y lloran amargamente porque se tienen que despedir, porque ya no pueden permanecer juntos. Hacen un pacto de hermanos, de amigos, y se tienen que despedir porque Saúl verdaderamente quiere la vida de David. Así que aquí podemos entender que el gobierno de Dios pues está sobre cada área de la vida de nosotros. Y hoy vamos a empezar a ver cómo David, que se encuentra en una crisis, porque David empieza a entrar en una crisis, comete ciertos errores, y ahorita usted lo va a ver. Sin embargo, también vamos a ver a Dios usando ese quebrantamiento que va a lograr en David para generar un propósito y un objetivo de reino para su ungido, para David. Así que vamos a orar. Señor, te damos gracias por esta palabra. Sabemos que en todo nos das dirección. Permite, Señor, que podamos encontrar estos principios de reino en tu palabra para poderlos llevar a la práctica, para poderlos, Señor, poner como ejemplo en nuestra vida. Y te damos ya gracias, Señor, en el poderoso nombre de Jesucristo. Amén. Así que capítulo 21, este capítulo nos habla de cómo este temor es un temor legítimo de alguna manera, humanamente hablando, pero es un temor ilegítimo espiritualmente porque hace que David pierda la fe o hace que David en ciertos momentos pierda la fe. Eso significa que cuando nosotros permitimos que nuestro miedo humano empiece a gobernar nuestra vida, vamos a terminar haciendo cosas que no debemos o pensando cosas que no debemos, olvidando la provisión de Dios en nuestra vida. Por eso lo primero que el enemigo trata de hacer con nosotros es infringir miedo para que de esa manera nosotros olvidemos la fe. Cuando usted tiene miedo, la fe disminuye. Inicia así, capítulo 21, perdón, 21. Vino David a Nob, al sacerdote Ahimelech, y se sorprendió Ahimelech de su encuentro y le dijo, ¿cómo vienes tú solo y nadie contigo? Y respondió David al sacerdote Ahimelech, el rey me encomendó un asunto y me dijo, nadie sepa cosa alguna del asunto a que te envío y lo que te he encomendado. Y yo le señalé a los criados un cierto lugar. Ahora pues, ¿qué tienes en mano? Y le dice David, dame 5 panes o lo que tengas. Si tienes unos molletes, unos frijolitos, pues también te los acepto. Y el sacerdote le respondió a David y dijo, no tengo pan común a la mano, solamente tengo pan sagrado, pero lo daré, o sea, te lo voy a entregar si los criados se han guardado, a lo menos de mujeres. O sea, si por lo menos no han estado con mujeres, te lo puedo pasar, te lo puedo ceder. Y David respondió al sacerdote y le dijo, en verdad las mujeres han estado lejos de nosotros ayer y anteayer, cuando yo salí. Ya los vasos de los jóvenes eran santos, aunque el viaje es profano. ¿Cuánto más no serán santos hoy sus vasos? O sea, en otras palabras, te puedo asegurar que por lo menos ya tenemos 2 días que no hemos ni siquiera volteado a ver a las mujeres. O sea, ni siquiera. O sea, malos pensamientos, nada. Tocar, pues mucho menos. O sea, nada. Aquí hay algo bien interesante, porque David
huye, a Nob, y ahí se encuentra con ese sacerdote Ahimelech. David le miente y se avienta lo que nosotros a veces decimos una mentira piadosa o una mentirilla para poder justificar una situación. ¿Por qué? Porque recurre a un engaño para poder salir adelante de esto de estarse ocultando de Saúl. Obviamente miente porque tiene miedo de Saúl. Cuando nosotros operamos en miedo, vamos a tender a caer en pecados como estos de no decir la verdad, de decir mentira, o de ocultar una verdad o de decir una verdad a medias, que una verdad a medias termina siendo mentira. Entonces eso es lo que está haciendo de alguna manera David. Lo que necesita en este momento David es alimento para él y para la gente que va con él. Por eso le pidió a Ahimelech algo de pan. A lo que Ahimelech le dice es que no tengo pan. Únicamente el único pan que tengo es el que está en el templo. El pan que se ponía encima del arca como propiciación. Usted debe de saber y lo debe recordar. En el libro de Levítico dice que donde era el lugar santísimo siempre tenía que haber pan. Se cambiaba con cierta regularidad ese pan, pero siempre había pan en ese lugar. Entonces le dice, no tengo pan común, tengo pan sagrado, pan que estaba ahí dispuesto para el Señor, pero te lo puedo entregar, o sea, puedes comer de él siempre y cuando por lo menos se hayan abstenido de tener mujeres, de tener relaciones con mujeres. Y hay algo bien interesante, porque debido a este suceso que estamos leyendo en 1 Samuel 21, 5, 6, mismo Jesucristo lo menciona. No tenemos proyector, pero si usted trae su Biblia, busque el libro de San Marcos, capítulo 2, versículo 25. Qué padre que no tenemos proyector para hacerlo a la antigüita. Ya cuando lo encuentre me dice amén, el primero que lo encuentre. Marcos 2, 25. Ay, jole, no tan rápido, güera. Ya van dos. Marcos 2, capítulo 2, versículo 25. En esa porción de Marcos, capítulo 2, cuestionan a Jesús acerca del ayuno. Y mire lo que contesta Jesús. Dice, pero él les dijo, ¿nunca leíste lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre? Él y los que con él estaban. ¿Cómo entró en la casa de Dios siendo Abiatar sumo sacerdote y comió los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer sino a los sacerdotes? Y aún dio a los que con él estaban. Fíjate cómo lo recuerda Jesús. Recuerda este evento porque los fariseos le estaban preguntando acerca del ayuno. Entonces le dice, ¿qué nunca leyeron esta porción en Samuel? Que cuando hay un necesitado, cuando hay alguien que legítimamente tiene hambre, eso está por encima de una situación sagrada y religiosa. Eso es lo que les está diciendo. O sea, si ese es el único pan que hay, aunque sea el pan de la preposición, hay que dárselo porque esa persona tiene hambre, tiene necesidad. Eso es lo que le está diciendo. Otra cosa bien interesante es que el sacerdote que nosotros estamos leyendo en Samuel dice que es el sacerdote Ahimelech. ¿Sí se fijó en eso? Y acá en el libro de Marcos, mismo Jesucristo dice que no es Ahimelech, dice que es Abiatar. ¿Se fija? Sucede, déjeme le digo qué sucede.
Sucede que Abiatar es hijo de Ahimelech. Posteriormente, y ahorita vamos a llegar a esa porción, Saúl mata a todos estos sacerdotes y el único que queda vivo es Abiatar. Entonces, por eso es el sacerdote que Jesús menciona, no al papá que fue asesinado por Saúl, sino menciona al que quedó vivo, que era hijo de Abiatar, de Ahimelech, perdón. ¿Sí? Digo, son de esos datos curiosos, ¿verdad? Para que usted también lo tenga ahí en mente a la hora de estudiar la palabra. Versículo 7. Y estaba ahí aquel día detenido delante de Jehová uno de los siervos de Saúl, cuyo nombre era Doeg, edomita, el principal de los pastores de Saúl. Eso significa que el principal de los pastores del rey Saúl estaba ahí, detenido ante Jehová. Doeg representa ese peligro que en muchas ocasiones hay, aún en los lugares santos. Estaban en la presencia de Jehová. David había acudido con un sacerdote, pero ahí estaba esta persona. Esta persona estaba físicamente en el santuario, pero aparentemente fue a visitar a Dios, estaba en la iglesia, vamos a decirlo así, pero Doeg era más leal a Saúl que a Dios. Eso significa que el venir a la iglesia no necesariamente a alguien está alineado con la voluntad de Dios, con una relación con Dios. Así que la proximidad con lo religioso y lo sagrado no tiene nada que ver con una relación con Dios. Una vez más lo podemos ver. ¿Qué significa? Que no porque usted vea a alguien sumamente religioso, que no falla a la iglesia o que aparentemente ora mucho, no necesariamente está alineado con Dios. Por eso el Señor, y lo veíamos el domingo, el Señor Jesucristo, muchos creían en Él, recuerda que lo vimos y lo dijimos, muchos creían en Él, pero Él no se fiaba de mucha gente porque Él podía ver la condición de su corazón. ¿Sí? Versículo 8, y David dijo a Ahimelech, ¿no tienes aquí a la mano lanza o espada? O sea, ¿no te sobra por ahí un arma? Algo que pueda usar. Porque no tomé en mi mano mi espada ni mis armas, por cuanto la orden del rey era apremiante. O sea, el rey me mandó al encargo, me mandó al mandado y como salí rápido corriendo se me olvidaron mis pinturas, digo, perdón, mis armas. Se me olvidaron mis armas, no agarré nada. Ya sabemos que es una mentira piadosa, ¿verdad? Que estaba diciendo David. Y el sacerdote respondió, la espada de Goliat, el filisteo, eso es lo que tengo. La espada de Goliat, al que tú venciste en el valle de Elá, está aquí envuelta en un velo detrás del éfod. Si quieres tomarla, pues tómala, porque aquí no hay otra cosa sino esa. Y dijo David, ninguna como ella, dámela. Era un espadón, ¿verdad? Era una espadota. Pero pues era lo único que iba a tener a la mano David. David pide esa arma y pues recibe el arma de Goliat. Aquí hay una ironía bien interesante porque David ahora es quien va a sostener la espada del gigante, ese gigante que él mismo venció en el nombre de Dios. Y ahora él no está confiando en el poder de Dios para salir adelante de la persecución de Saúl. Él ahora no está confiando en Dios, sino está buscando armas para él poderse defender humanamente. Hay una contradicción. Ahora va a sostener el arma de alguien a quien él venció con el poder de Dios, pero ahora está buscando él armas porque no está confiando en el poder de Dios. Esa es la ironía, ¿sí? Explicado de otra manera.
Versículo 10. Y levantándose David aquel día, huyó de la presencia de Saúl y se fue a Aquis, rey de Gat. Y los siervos de Aquis le dijeron, ¿no es este David el rey de la tierra? ¿No es este quien cantaban en las danzas diciendo, hirió Saúl a sus miles y David a sus 10,000? ¿Qué no es este el güerito ese que andaban presumiendo que era muy bueno? Y David puso en su corazón estas palabras y tuvo gran temor de Aquis, rey de Gat. Fíjese qué interesante también esta porción, porque David está huyendo, va y llega a la tierra de los filisteos, a Gat. Gat era un lugar donde vivían enemigos de David, donde vivían la gente que traían a Goliat como su campeón. Era la tierra de Goliat. Lo reconocen por los cantos que habían hecho acerca de David, que él había vencido a sus 10,000, o sea, que vencía más que Saúl. Pero el miedo de David hace que busque refugio en un lugar equivocado. El miedo de David hace que llegue a un lugar que no era un lugar al que él debía de llegar, porque era un territorio enemigo. Eso significa que cuando dejamos atrás la cobertura de Dios y terminamos de esclavos del temor, o sea, cuando estamos así aterrados, vamos a empezar a querer inclusive confiar en los que antes no confiabas y vencías, pensando que tal vez ahí te puedas tú refugiar, y no es de esa manera. Ahora, en el versículo 12 dice, y David puso en su corazón estas palabras y tuvo gran temor de Aquis. Eso nos sucede también a nosotros, hermanos, cuando escuchamos la voz del enemigo que nos dice no puedes, que nos dice no la vas a armar, que nos dice no vas a lograr la meta, no vas a llegar al objetivo. ¿Sí? Eso nos sucede. Nos llenamos de miedo y se nos escapa la fe que tenemos en el Señor. Versículo 13, y cambió su manera de comportarse delante de ellos y se fingió loco entre ellos. Y escribía en las portadas de las puertas y dejaba correr la saliva por su barba. Y dijo Aquis a sus siervos, he aquí veis que este hombre es demente. ¿Por qué lo habéis traído a mí? O sea que no ves que este cuate está bien loco. ¿Para qué me lo traen? ¿Acaso me faltan locos para que hayáis traído a este que hiciese de loco delante de mí? ¿Había de entrar este en mi casa? O sea, ¿qué no ves que estamos hasta el chongo de locos y luego todavía me traes otro? Y digo, está de risa, ¿no? Pero básicamente eso es lo que está pasando. David empieza a fingir que está demente, anda arañando las puertas, rasguñando puertas, deja correr la saliva. Y es algo bien interesante porque el futuro rey de Israel tenía tanto miedo que termina humillándose él mismo. Eso le pasa a cualquiera de nosotros cuando tiene mucho miedo. Hay que tener cuidado de ello. En este caso, Dios permitió que David tocara fondo porque necesitaba que David tuviera ese quebrantamiento para lo que Dios tenía preparado para él. Gracias a este acontecimiento, si usted lee el Salmo 34, David escribe el Salmo 34 debido a esto. Y también, y no solo el 34, sino también el Salmo 56. No los vamos a leer ahorita, pero lléveselos ahí anotados de tarea.
Cuando se hizo pasar por loco porque tenía mucho miedo, pues le llega la inspiración a David y escribe 2 salmos, 34 y 56. Y llegamos al capítulo 22. Este capítulo contrasta el nacimiento de una nueva comunidad o de un nuevo grupo de gente que empieza a seguir a David. Y es un nuevo grupo que se empieza a consolidar en medio de la prueba, en medio de la persecución. Y obviamente, pues huyendo de la tiranía de Saúl. Dice el versículo primero. Yéndose luego David de ahí donde andaba haciéndose loco, huyó a la cueva de Adulam, famosa cueva de Adulam. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron ahí a él. Y se juntaron con él todos los afligidos y todo el que estaba endeudado, todos los que estaban en el buró de crédito, y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, todos esos amargosos que nadie los aguantaba, y fue hecho jefe de ellos. Y tuvo consigo como 400 hombres. Eso significa que llegaron esos 400 hombres, pero no eran todos, ¿sabe? Muchos de ellos llegaron con esposa e hijos. O sea que mínimo, se le juntó ahí una comunidad de casi 1000 personas. Vamos a decir que 800, ¿verdad? Suponiendo que algunos solteros, porque estaban en el buró de crédito, pues no tenían esposa. Ni podían pagar ¿cómo le llaman? Los gastos de los hijos y demás. La pensión alimenticia, exactamente. Entonces, pues vamos a decir que 800. Pero fíjense qué interesante. Endeudados y amargados. En una ocasión yo escuchaba a una persona que predica también acerca de eso y decía, se le juntaron todos los losers que había en el reino. y, y pues nada más acertado que eso, o sea, la verdad, aparentemente así era. Ahí se le unió toda esta gente y se convirtieron en una familia, porque no solamente ellos, sino también la familia de David fue a dar ahí. Así que Dios, fíjese, Dios no le dio un ejército de hombres perfectos, sino personas quebrantadas por el sistema que generó David, que generó Saúl. Porque Saúl, esas deudas que tenían eran con el reino, eran con Saúl. Muchos de ellos eran amargados o estaban en amargura de espíritu debido a Saúl. Entonces el mismo sistema del mundo fue lo que hizo que esas personas estuvieran de esa manera y fueron a dar con David. En la cueva de Adulam, Dios toma a todos estos desahuciados del mundo para transformarlos en los valientes del reino de Dios. Así que el liderazgo bajo el diseño de Dios tiene que sanar y tiene que unir a todos estos marginados. En otras palabras, si usted lo analiza un poquito más, usted se va a dar cuenta. Ya Gerardo nos debe una silla. Está bien. No te creas, no te creas. Si usted lo mira de otra manera, esa cueva de Adulam fue una iglesia que el Señor estaba formando con David. Y usted puede saber, y usted lo debe saber, lo ha escuchado, no hay iglesia perfecta. Porque a la iglesia llegamos tal como el Señor nos manda. Desahuciados, endeudados, enfermos, amarguetics. O sea, de todo llega a la iglesia. Pero cuando esta iglesia es dirigida por el Señor, no es una iglesia perfecta, pero el Señor está buscando que maduremos para que todos podamos estar unidos y que podamos funcionar, hermanos. Por eso, aunque usted traiga Margetix del corazón,
Venga, aunque la hermana le sacó la lengua, aunque la otra hermana no me cae bien, aunque el hermano no lo aguanto, venga, aunque es jueves, venga el jueves también. Venga el jueves, por eso, fíjese, aquí como lo dice, porque el Señor quiere trabajar con usted, quiere transformarlo en un hombre y mujer valiente del reino. De veras, hermanos, déjese ya de cosas. O sea, si queremos madurar, hay que venir a trabajar. Porque ya Cristo está a la vuelta de la esquina. De veras. Déjese de cosas, de que si la hermana, el hermano, que si no me saludó los de Valsequillo, Tim, ahí en la entrada, no haga caso de eso. Estoy bromeando porque hoy le tocó a Valsequillo, pero no se fijen cosas, o sea, tenemos que todos madurar en el Señor y ayudarnos y perdonarnos y salir adelante. ¿Sí? Acuérdese que Pacto Vivo es como una cueva de Adulam. Llegamos así, flacos, ojerosos, cansados, sin ilusiones, pero el Señor nos quiere madurar y transformar para ser hombres y mujeres de su reino. ¿Sí? Versículo 3, y se fue David de ahí a Mizpa de Moab, y dijo al rey de Moab, yo te ruego que mi padre y mi madre estén con vosotros hasta que sepa lo que Dios hará de mí. Los trajo pues a la presencia del rey de Moab y habitaron con él todo el tiempo que David estuvo en el lugar fuerte. Pero el profeta Gad dijo a David, no te estés en este lugar fuerte, anda y vete a la tierra de Judá. Y David se fue y vino al bosque de Jaret. David propone que se queden ahí en Moab sus papás, porque él está esperando que Dios haga algo con él, o está esperando una reacción de parte de Dios para él tener un mejor entendimiento de lo que vendría en su futuro. Pero llega el profeta Gad y le ordena salir de esa fortaleza y le dice que tiene que ir a la tierra de Judá. Cuando David recibe esta palabra profética, porque viene del profeta Gad, cuando recibe esta palabra profética, David empieza a recuperar su brújula espiritual. Eso significa que de pronto todos nosotros necesitamos una palabra profética, una palabra que viene de Dios para nuevamente encontrarnos con el Señor, encontrar ese rumbo con el Señor. Por eso le digo brújula profética, porque que nos da el rumbo, como el GPS. Y David ya no se inventa mentiras, ya no dice cosas que no son, ya espera únicamente la dirección de Dios. Y la orden de ir a Judá era un territorio peligroso porque pues eran los lugares donde operaba Saúl y requería de muchísima fe y valentía de parte de David. La verdad, la verdadera seguridad no está en una fortaleza física, sino empezar a trabajar en la voluntad de Dios. Esa es la verdadera. Versículo 6. Oyó Saúl que se sabía que David y los que estaban con él, otra vez, oyó Saúl que se sabía de David y de los que estaban con él. Y Saúl estaba sentado en Gabá, debajo de un tamarisco, sobre un alto, y tenía su lanza en su mano. Y todos sus siervos estaban alrededor de él. Y dijo Saúl a sus siervos que estaban alrededor de él, oíd ahora, hijos de Benjamín, os dará también a todos vosotros el hijo de Isaí tierras y viñas, y os hará a todos vosotros jefes de militares, jefes de centenas, para que todos vosotros hayáis conspirado contra mí, y no haya quien me descubra
al oído como mi hijo ha hecho alianza con él, hijo de Isaí, ni alguno de vosotros que se duela de mí y me descubra como mi hijo ha levantado a mi siervo contra mí para que me aceche tal como lo hace hoy. Entonces, Doeg, edomita, ¿se acuerda que ahorita lo mencionamos? Que era el principal de los siervos de Saúl, respondió y dijo: yo vi al hijo de Isaí que vino a Nob, a Ahimelech, hijo de Ahitob, el cual consultó por él a Jehová y le dio provisiones, también le dio la espada de Goliat, el filisteo. Como se lo he repetido en otras ocasiones, no falta un chismoso. Así que Saúl, con lanza en mano, o sea, amenazador, le dijo: oigan, también todos ustedes, se los voy a resumir, también todos ustedes se van a poner en mi contra, porque David ya les prometió que les iba a dar algo, o van a seguir conmigo, de alguna manera así les dice. Entonces Doeg, el edomita, aprovecha para delatar a David y dijo que vio a David y que Ahimelech, el sacerdote, le estaba ayudando. Obviamente podemos ver cómo Saúl muestra su perfil carnal. Obviamente ya sabemos que desde el capítulo anterior, desde el 19, del 20, perdón, ya andaba súper carnal el Saúl. Pero ahora, pues podemos ver que ya está paranoico, egocéntrico, manipulador. Y de alguna manera preguntaba si David les había ofrecido tierras o alguna posición militar, como que entre queriendo ver o entre queriendo decir que él también lo podía hacer para con ellos si le ayudaban a acabar con David. Obviamente Doeg, que se convierte en el acusador, en la mismísima figura de Satanás, busca favor a expensas de la vida de los siervos de Dios, porque sabía que los sacerdotes iban a correr peligro y estaba en juego su vida. Y el rey envió por el sacerdote Ahimelech, hijo de Ahitob, y por toda la casa de su padre, los sacerdotes que estaban en Nob. Todos vinieron al rey. Y Saúl le dijo: oye ahora, hijo de Ahitob. Y él le dijo: heme aquí, señor mío. Y le dijo Saúl: ¿por qué habéis conspirado contra mí, tú y el hijo de Isaí, cuando le diste pan y espada? Y consultaste por él a Dios, para que se levantase contra mí y me acechase, como lo hace hoy en día. Entonces Ahimelech respondió al rey y dijo: ¿y quién entre todos tus siervos es tan fiel como David, yerno también del rey, que sirve a tus órdenes y es ilustre en tu casa? ¿He comenzado yo desde hoy a consultar por él a Dios? Lejos sea de mí, no culpe el rey de cosa alguna a su siervo, ni a toda la casa de mi padre, porque tu siervo ninguna cosa sabe de este asunto grande ni pequeña. Y el rey dijo: sin duda morirás, Ahimelech, tú y toda la casa de tu padre. Saúl, cuando está interrogando a este sacerdote, Ahimelech, el sacerdote, defiende la honestidad de David, queriendo hacer ver bien a David delante de los ojos de Saúl, cosa que ya lo había intentado también Jonatán, pero no lo habían logrado. Ya estaba en este punto Saúl muy, y lo voy a decir así, muy endemoniado. Ya estaba muy en la carne, ya no iba a cambiar de parecer. Así que ignora a Saúl este asunto y lo sentencia a muerte a él y a toda su casa. Esto nos muestra cómo el juicio de Saúl ya se encontraba totalmente nublado. ¿Y por qué sabemos que estaba totalmente nublado?
porque estaba rechazando la soberanía de Dios y termina atacando e intentando destruir todo lo que representaba la autoridad espiritual de Dios. Eso es lo que estaba haciendo. Totalmente desquiciado ya Saúl. Entonces dijo el rey a la gente de su guardia, versículo 17, que estaba alrededor de él: volveos y matad a los sacerdotes de Jehová, porque también la mano de ellos está con David. Pues sabiendo ellos que huía, no me descubrieron. Pero los siervos del rey no quisieron extender sus manos para matar a los sacerdotes de Jehová. Ellos sí les daba miedo. Entonces dijo el rey a Doeg: vuelve tú y arremete contra todos los sacerdotes. Y se volvió Doeg el edomita y acometió a los sacerdotes y mató en aquel día a 85 varones que vestían efod de lino. 85 sacerdotes. Y a Nob, ciudad de los sacerdotes, hirió a filo de espada, así a hombres como a mujeres, niños, hasta los de pecho, bueyes, asnos y ovejas. Todo lo hirió a filo de espada. O sea que este Doeg, y ya ahorita yo lo dije, él es la figura, la encarnación misma de Satanás en este asunto con David, con Saúl. Va y acaba con toda esa ciudad de Nob, acaba con todos los sacerdotes y mata absolutamente a todos. Ahora, los guardias de Saúl se negaron a hacer esta tarea, a matar a los sacerdotes, pero Doeg los mata y destruye completamente la ciudad. Esta es una manifestación extrema de la rebelión de Saúl contra el reino de Dios. Si usted recuerda, una de las primeras instrucciones que le dio Dios a Saúl fue que acabara con todos los amalecitas, ¿recuerda? Con todos los de Amalec. Y no lo hizo. ¿Por qué? Porque, ¿cómo iba a matar a esas vaquitas si estaban bien gordas y daban leche bien rica? Y los puerquitos esos, no, pues todas los podemos engordar un poquito más por una chicharronada. Bueno, ellos no comen chicharrón, ¿verdad? Entonces no hizo lo que tenía que hacer cuando se lo ordenó Dios. Pero ahora aquí sí lo hizo. Esta desobediencia contra Dios la vimos en 1 Samuel 15. Pero ahora sí destruye a toda una ciudad y a 85 sacerdotes del Señor. Eso significa que está ejecutando Saúl o está llevando a cabo no la agenda de Dios, sino una agenda satánica. Una agenda totalmente satánica. Versículo 20, ya estamos por cerrar. Pero uno de los hijos de Ahimelech, hijo de Ahitob, que se llamaba Abiatar, ¿cómo dijo Jesús en Marcos, que era el sacerdote? Abiatar, ahí está. Escapó y huyó tras David. Y Abiatar dio aviso a David de cómo Saúl había dado muerte a los sacerdotes de Jehová. Y dijo David a Abiatar: yo sabía que estando ahí aquel día Doeg, el edomita, yo sabía que él era bien chismoso, dice, él lo había de hacer saber a Saúl. Yo he ocasionado, dice David, yo he ocasionado la muerte a todas las personas de la casa de tu padre. Fíjese qué terrible. Abiatar, el hijo de Ahimelech, escapa y huye a decirle a David, a darle la noticia a David. Y David confiesa su dolor. Yo tengo la culpa de la muerte de toda la casa de tu padre. Esto nos marca una diferencia bien grande entre Saúl y David. Saúl
si usted recuerda, nunca asumía su responsabilidad. Siempre estaba echándole la culpa a cualquier otra persona. Siempre estaba diciendo que los de calidad, o si no eran los de calidad, pues los de producción, los de materiales, pues no tener el material que me dieron estaba mal, no me lo dieron a tiempo. O sea, puras excusas. Mientras que David, él sí asume su responsabilidad, reconoce inmediatamente el impacto destructivo que se generó por él haber ido ahí a la ciudad de Nob. El arrepentimiento y la aceptación de la responsabilidad personal, hermanos, de cada uno de nosotros, son marcas de un verdadero hombre y mujer de reino. Un hombre y mujer de reino conforme al corazón de Dios. ¿Qué significa? Que si nosotros tenemos la capacidad de entender que algo está mal en nosotros y nos arrepentimos, eso es lo que nos va a hacer madurar, hermanos. Eso es lo que nos va a llevar a la maduración. Eso es lo que nos va a hacer cambiar. Eso es lo que nos va a transformar. Eso es lo que nos va a llevar a una nueva forma de vivir con el Señor. El decir, es verdad, yo la estaba regando. Es más, no me había comprometido como me estoy comprometiendo ahora. No sé, lo que cada uno de nosotros está experimentando, el hacerlo, arrepentirse, y obviamente usted sabe que arrepentirse es cambiar nuestra forma de ser y de hacer las cosas. Eso es lo que nos va a convertir en un verdadero hombre y mujer del reino de Dios. Versículo 23, ya para terminar. Y le dice David, quédate conmigo, no temas. Quien buscare mi vida, buscará también la tuya, pues conmigo estarás a salvo. David le dice al sacerdote Abiatar, quédate y no temas, porque cualquiera que quiera, que esté buscando mi vida, pues también va a buscar la tuya. Pero si te quedas conmigo, yo voy a pelear por ti, yo te voy a defender. Y a pesar de que se encontraban en una cueva, acuérdense que ya estaban en la cueva de Adulam, a pesar que estaban en persecución, el ungido de Dios ofrece una cobertura espiritual y física a esa persona con una necesidad específica. Eso es lo que hacemos como iglesia, hermanos. Tenemos que dar esa protección y esa cobertura a cada persona que llegue a la iglesia con una necesidad. En la economía de Dios, estar del lado del ungido es infinitamente más seguro que buscar refugio en el palacio del rey. La seguridad, la verdadera seguridad se encuentra en el pacto con Dios y en la cobertura de la autoridad del reino de Dios. Esa es la verdadera seguridad. Así que tenemos que tener cuidado del peligro de querer acortar el camino o de tomar el camino corto humanamente. Cuando el miedo afecta nuestras decisiones, recurrimos al engaño y buscamos armas humanas para poder salir adelante. Así como David andaba buscando armas en Gat. Y cuando hacemos ese tipo de cosas, nos va a generar daños colaterales. Así que Dios permite que en nuestros tiempos de aislamiento o en nuestros tiempos que nosotros pensamos que son de pérdida, no son para destruirnos, hermanos. No son para destruirnos, sino son para vaciarnos de nuestra propia confianza y prepararnos para algo mejor y algo mayor. Porque tenemos que aprender a depender únicamente del Espíritu de Dios. Y finalmente, aunque la tragedia de esta ciudad de Nob fue terrible, Dios conservó la vida de Abiatar
para que el sacerdocio continuara al lado del verdadero rey, para que un representante del reino de Dios se mantuviera con quien era el verdadero ungido de Jehová. Así que con eso podemos entender que nada escapa de las manos de Dios, nada. Él redime nuestro pasado cuando nosotros nos volcamos a permanecer completamente bajo su cobertura. Cuando nosotros nos metemos así confiadamente en Él, en su cobertura, Él se encarga de todo lo demás. ¿Sí? Amén. Póngase de pie, vamos a orar. Hasta aquí nos quedamos el día de hoy. Bendito Señor, te damos gracias porque sabemos que aunque hay días en que nos sentimos derrotados, en deuda, con amargura de espíritu, tú siempre estás ahí para cada uno de nosotros. Y lo que estás haciendo es fortalecernos y preparándonos para algo mejor que está por venir. Te damos gracias, Señor, porque sabemos que debajo de tu pacto es el mejor lugar en el que podemos estar para resistir los días difíciles, el día malo. Te damos gracias, Señor, por cada una de tus enseñanzas. Y todo, Señor, todo te lo agradecemos en el poderoso nombre de Jesucristo. Amén. Me envuelve tu presencia, solo quiero estar ante tus pies. Me envuelve este momento santo y no me quiero ir.